Vos estás estimando, es una estimación tuya, de un crecimiento de la inflación hasta el 6, estimás más o menos. Probablemente. De mayo en adelante hay que ir ¿Cómo se va a siguiéndolo muy de cerca. resolver el tema de los salarios? Los mandriles de Duro de Domar se pusieron a especular sobre economía y dieron sus lúgubres pronósticos. Que la gente compra menos comida en los supermercados para ahorrar. Bien. Porque finalmente supimos cómo era la Hay una joda. verdad, ¿Viste? y te dejo, hay una verdad en el informe que tiene que ver con el cambio de modalidad de consumo. Es verdad que los sectores populares han cambiado la modalidad de consumo porque consumen al día. Entonces no van más al supermercado, no existe más para el sector al que pertenezco yo la compra mensual. Que en algún momento existió y que se hacía en el supermercado. Y que se aprovechaba los precios cuidados y determinados programas, entonces generaba inclusive que los supermercados vendieran más con esos programas. Ahora la gente compra al día en el almacén de barrio, que tiene una distinta capacidad de compra que los supermercados, paga más caro los productos, por lo cual lo vende más caro. Entonces la inflación de mi sector es más que la que sale en las mediciones, que están mal medidas inclusive. Aún la clase media, media alta y más, todos están comprando menos, porque si no, no caerían los números como caen. Bueno, lo dejo a Agustín. No, pero aparte, a ver, mirá, recién escuchaba el informe. Cuando tira esa batería de datos, ¿no? Que parece que marea, que te dice esto subió tanto, el PBI contra... A ver, yo tenía un profesor de estadística que decía, la estadística es el arte de torturar a los datos hasta que declaren. ¿Qué es lo que está haciendo? Me hace acordar a alguien eso. Digo, Hasta si que vos confiesen. Claro, hasta que confiesen. Lo que vos querés que agarrás confiesen. un dato y lo comparás contra uno muy bajo y después agarrás, y eso que usa él de que está viajando. Es como que yo te diga, justo hoy, en la última hora, no aumentó ningún precio. Ahora, entre las 9 y las 10. ¿Qué es esa estupidez de está viajando? No se entiende, no existe. Entonces, no, un día hubo un reacomodamiento y subieron el 10%. Entonces, la inflación está viajando al 3.600. No, flaco, no es así, no es así como funcionan las cosas. Bueno, digo esto porque es todo un mareo, lo estamos viviendo los últimos días con muchas cosas. Por ejemplo, con esta idea de que el carry trade, que es esto que siempre se le llamó bicicleta financiera, ahora se quiere vender como que es algo bueno. La deuda es algo bueno. Tenemos un profesor de carry trade, no vino, pero tenemos un profesor de carry trade. No quería dar nombres propios, pero en la televisión es muy pública grosso. hubo una clase de cómo hacer carry trade. Que aparte Sí. el problema de eso, además de lo conceptual, digamos que vos te estás corriendo de lo que importa, justo hablábamos antes de la economía, del Ahí que Papa me corro. Francisco, te estás corriendo de lo que importa, de la industria, de la producción, de la generación de empleo, y estás estimulando esa cuestión estrictamente financiera que todos sabemos que va a terminar mal. Porque esto del carry trade, que no es más que apostar a la tasa de interés altísima en pesos y después salir corriendo al dólar antes que el dólar salte para tomar la ganancia, lo explotan y beneficia a los grandes capitales que están atrás de esto. Acordate qué pasó en el año 2018. Eso es lo que va a pasar cuando desarmen este carry trade montado y respaldado por una deuda que se le fue a pedir al Fondo Monetario y otros organismos. Cuando los grandes capitales salgan corriendo ahí, el que engañosamente está mirando la televisión pública, ve esa clase y dice, che, yo voy a hacer caso, voy a vender los dólares, lo voy a poner a tasa, se va a avivar tarde. ¿Sabes lo que está pasando? Como abrieron la importación indiscriminadamente, todo lo que se producía acá, el tomate para hacer eso, para hacer el puré, que es un tomate específico, entra de China a través de una pasta, que obviamente es una pasta prensada, vale mucho menos. ¿Sabes cuál es la consecuencia? Ya este año, 6.000 hectáreas, básicamente eso es San Juan y Mendoza, 6.000 hectáreas menos se dejan de producir. Y entre puestos de trabajo, directos o indirectos, aproximadamente, para ser conservador, 5.000 puestos de trabajo es una locura. Se los pierden. hicieron puré. En un sector específico, que te estoy hablando de algo muy, muy específico. Lo mismo está pasando con otras frutas. Pero pará, es una locura. Tenemos es el un tomate, delirio. tenemos la gente que hace el puré. Lo vivimos en la década del 90, el carry trade y la tablita la vivimos durante la dictadura, la volvimos a vivir durante los 90, la volvimos a vivir Yo cortamente siempre en digo, los daba años de Macri. vergüenza. Era una palabra, era denostar a alguien, decirle vos hacés, o vos vivís de la bicicleta financiera. Y les daba vergüenza decir que vivían de la bicicleta. sí. ¿Cómo pasamos de eso a enseñarlo en la TV pública? No, una Y cosa que es sea lo- una bueno, cosa No te metas con mi compañero de panel. Y un presidente que festejó los primeros días como si hubiera ganado un mundial, que el dólar lo había hecho bajar de manera muy artificial y manipuladamente, hoy el dólar volvió a tener una suba. ¿Cuándo termina? Lamentablemente, más que cuándo termina, que el timing que puede durar un poco más, un poco menos, por lo menos. No, el pero tema no es que hablo la del gobierno, certeza, sino digo, ¿cuándo termina? Porque Esta no, volatilidad que tampoco estamos de viendo, ahora. ¿no? porque La certeza, tenemos una Pitu. volatilidad de hace ya 8 años, 9 años,
que es insoportable. Pero además la loco. certeza Ya, es en cómo los termina, niveles de más que cuándo inflación, termina, ¿entendés? Es cómo. Esto termina mal. Vamos a decir, termina el carry trade, deciden salir estos grandes bancos que toman decisiones en 6 meses, en 8, en 9, no importa, Ahora, termina Agustín. mal. ¿Me puede explicar cómo sacaron 10 millones de tipos de pobres, la pobreza? No, una locura. Lo que pasa es que es lo que te muy digo, buena Gran esa. pregunta, ¿eh? es Muy lo buena que te digo pregunta. de la manipulación estadística, por eso, porque todas esas cosas dependen de dónde tomás, qué dato tomás de inflación, qué canasta, dónde lo medís, entonces podemos ver las cosas. Ahora, todos estos sectores que están quedando excluidos, que están quedando sin empleo. Recién escuchaba en el informe que decía crece el consumo, lo cual no es cierto, y después decía porque está creciendo y está volando, creo que usó la palabra volando, el poder adquisitivo de los salarios. Yo digo, si vos mirás los promedios de las paritarias de A los 1%. últimos meses en Argentina, es 1% mensual más o menos el promedio de todas las paritarias Pero, de los que Agustín, tienen la ¿qué? posibilidad de estar Te digo representados. Hoy le pregunté a Giacomini, le digo, ¿Milei miente a sabiendas o se está convencido Sí. porque se convence? Me dijo, mira, por las características de él, además que cuando sos presidente todos te traen buenas noticias, ¿no? Sí, claro. Todos te mienten. Diario Él, Mitre. por sus características personales, es el mejor para creerse Milagro. cualquier barbaridad. Por eso digo, es gravísimo, porque después salir de esto, no solo vas a estar con más deuda, porque todos esos dólares que entraron, con una cuestión redistributiva a contramano de lo que hablábamos recién, del laudato sí y esto, porque esto lo que hace es una concentración de ingresos espectacular. El gobierno de Néstor Kirchner en aquel entonces decide pagarle los casi 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Sí, para claro. sacarlo de encima y que no te determine más la política económica argentina. El Fondo Monetario no quería que le pagues. Claro. Por eso lo que vos decís. Digo, lo que quieren es tener el nivel de endeudamiento permanente para cobrarte intereses y además para delinearte la política económica, que es lo que están intentando ahora con la reforma Ahora, fiscal. hoy la discutíamos en reforma laboral. Periodistas cuánto puede durar esto, porque evidentemente volvemos al mismo problema, dólar atrasado, en algún momento va a tener que vender, cuánto tiempo va a alcanzar esto, mientras el daño que hace y la gente que no aguanta más. Ujú. ¿Cómo es la evolución de esto? No, la evolución, mientras vos tengas como amenaza 20 y pico de millones de dólares líquidos que te dieron de esta deuda para decir yo voy a defender la banda superior en 1.400, que es lo que le garantiza a los que juegan al carry trade, che, mirá, de ahí no va a pasar porque yo vendo, y va a durar, va a depender del contexto internacional. No, pero este año se viene acelerando la inflación. Enero 2,2, febrero 2,4, marzo 3,7, abril va a estar arriba de 4 muy probablemente, seguramente, y capaz que muy cerca de 5 también con todo esto que está pasando. Vos estás estimando, es una estimación tuya, de un crecimiento de la inflación hasta el 6, estimás más o menos. Probablemente, de mayo en adelante hay que ir ¿Cómo siguiendo se va a muy de cerca. resolver el tema de los salarios? Porque estamos todos Van a se- firmando van a seguir paritaria. con esta postura, porque el gobierno cree... A ver, Está bien, pero eso se puede traducir en inestabilidad social, porque Sí. ¿qué va a pasar con los trabajadores? sí. Bueno, Y vos fíjate que según su lógica, es muy loco lo que pasa. Ellos creen que la solución a todos los problemas y que esta vez es distinto, viste que hablan de que esta vez es distinto por el tema del ajuste fiscal. Entonces van a insistir con una política de ajuste que también implica ajuste sobre los salarios. Ellos creen que ajustando toda la economía esta vez es distinto, pero distinto como algo positivo lo ven. Claro. En realidad es distinto desde el punto de vista negativo lo que está ocurriendo. Bueno, los docentes otro día hubo en la otra universidad, en algunas universidades estuvieron de Hubo paro paro, el día de sí, ayer, sí, porque ayer. son 164.000 pesos que ganan cada 2 horas, por 2 horas, ¿no? Digo, me parece como raro todo lo que sucede. Prepárense para esto porque creo que nunca se llegó a tanto, nunca se llegó a tanto, nunca llegamos a que la directora del Fondo Monetario Internacional nos dijera a los argentinos cómo tenés que votar. Ahora la disyuntiva es si le vas a hacer caso. A ver, ¿quiénes le hacen caso a Georgieva y quiénes dicen, no, ¿sabés qué? Elegimos nosotros, no vos? Los pocos que estudiaron en este programa habrán tenido sus clases con los econochantas de turno. Aunque no paran de pifiarle a sus pronósticos retorcidos y sombríos, no dejan de decir gansadas al aire. Y bueno, es el hueso que roen los cucas mientras se aguantan a Milei en el poder.